Mejor papá. Sabemos que tenemos al mejor papá, pero pues nosotros estamos en este mundo, en esta tierra y aquí somos papás. Y yo creo que el intentar ser mejor papá es una tarea y tendría que ser un anhelo de cada varón. Así que vamos a la palabra de Dios para aprender un poquito acerca de esto. Y acompáñame para comenzar al Salmo 144, si es tan amable. En el versículo 12 dice, estoy con una versión de Reina Valera actualizada, léame la versión que usted tenga, también ahí se está pasando por las pantallas. Nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Mire, en este salmo, a través de una analogía, de una metáfora, David, el rey, está haciendo un comparativo de los hijos varones con plantas crecidas en su juventud. ¿Sí ha visto usted una planta que apenas está creciendo, una planta jovencita? ¿Cómo es? Es tierna, es de un verde intenso, muy hermoso, es firme, o sea, se ve saludable. Y bueno, con esta imagen precisamente él da la idea de vitalidad, ¿verdad? De salud, de un pleno desarrollo. Y de esa manera, metafóricamente, expresa su deseo que sus hijos crezcan fuertes, sanos, sabiendo el compromiso, el papel que como varones algún día tendrán que desempeñar. Porque nosotros estamos preparando a nuestros hijos. ¿Sí sabía, verdad? Y en cuanto a las hijas, al describirlas como esquinas labradas y adornadas como las de un palacio, bueno, está resaltando no solamente la belleza de la mujer, esa delicadeza, ese buen gusto. Nuestras esposas, las mujeres de nuestro hogar, así son, tienen buen gusto para todas las cosas. Nosotros nos conformamos con una pared pintada, con un póster. No, ellas tienen ese buen gusto, esa parte que adorna. Pero también está resaltando, al verlas como una columna, como una esquina labrada, esa importancia que tiene la mujer en la familia, que es desempeñar un papel que le da estabilidad al hogar, una columna, una esquina. De manera que David hace un ruego a través de este canto, que sus hijos, sus hijas, sean bendecidos en todo lo que respecta a su crecimiento. Porque es desde pequeños que empezamos nosotros a tratar con esas pequeñas plantitas o a labrar esas hermosas esquinas. Y eso que deseaba David, ¿será algo que nosotros también tenemos en el corazón, varones? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Ahora, para que esto sea posible en la vida de nuestros hijos, pues hay una demanda directa. Y esta demanda directa es a papá. O sea, a ver, levanten las manos los que somos papás. Mire, los demás volteen y dense cuenta de la cantidad de papás. Esta demanda es directa y es directa de Dios, sobre el cuidado, la protección, la dirección que debemos tener sobre nuestros hijos, pero además procurarles un entorno que les permita alcanzar ese propósito. Cuando tú estás cultivando una planta, que quieres un frutal, que quieres que dé, pues eso, buenos frutos, ¿qué haces? Lo riegas, lo vas podando, le haces su arriatito, le empiezas a picar por los lados para que el agua penetre. Todo eso lo sé porque a mi esposa le gustan las plantas, no crean que es mío, ¿verdad? Ella es, no sé, para ella
las plantas es algo importante. La casa de ustedes, le digo la selva, ¿verdad? Entonces, esta es una demanda a nosotros de cuidado. ¿Cómo ser un mejor papá? Mire, yo no dudo que sea una pregunta que en más de alguna ocasión los varones que hemos tenido la dicha de ser padres, especialmente si somos cristianos, nos hayamos hecho. ¿Sí se han hecho esa pregunta alguna vez, hermanos? ¿Cómo ser mejor padre? ¿Cómo poder hacer lo que Dios me está demandando por mis hijos? Y en especial cuando reconocemos que la paternidad es un regalo divino. Le voy a decir por qué. Porque es una gracia que refleja el carácter de Dios. La paternidad es una gracia que refleja el carácter de Dios, porque Dios desde el principio se reveló al hombre como padre. Es decir, desde el momento que formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en él su aliento de vida. No solo lo creó, no solo le dio vida, no, le proveyó de todo lo necesario para una vida de plenitud. Así es como Dios nos enseña que la verdadera paternidad no consiste solamente en engendrar hijos, sino que conlleva una responsabilidad, compromiso. Pero es un compromiso sano, no es una obligación que carga. Debe ser algo tan espontáneo, tan voluntario. ¿En cuanto a qué? En cuanto a proveerlos, sostenerlos en las necesidades que llegan a tener, no solo físicas, también emocionales, protegerlos, enseñarles, guiarlos. Y esto con amor, con sabiduría, porque ese es el carácter del padre. De manera que un papá, según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, pues va a ser aquel que entregue su vida a su familia con amor. Miren, mis hermanos, cuando nosotros decidimos casarnos y el Señor nos concede el privilegio de ser papás, como que todo debería de quedar atrás. Sí, tú puedes decir que pues todavía tienes vida y que tienes todavía ciertas cosas pero ¿sabe qué? Usted decidió casarse y ser papá. La atención ahora, ¿hacia quién tiene que ser? Dígamelo. Hacia los hijos. Sin embargo, hay papás que todavía la atención está dirigida a ellos mismos, en cuanto a gustos, en cuanto a circunstancias, y los hijos empiezan a crecer así como medio a la deriva, o viendo algo que quizás no quisiera ni siquiera darse cuenta. De manera que el papá, conforme al corazón del Señor, bueno, va en cada acto, en cada decisión, va a ser evidente el amor de Dios, la justicia de Dios. Porque dentro de todo este trato con los hijos, pues también va implícita la disciplina, el orden, que indudablemente tiene que ser con amor, bajo la comprensión, y por eso mencioné la palabra familia, que para ser un mejor papá, primero debemos procurar ser cada vez un mejor esposo. Fíjese a dónde lo voy a llevar ahorita. ¿Por qué? Porque si usted es un esposo también conforme al orden de Dios, va a sembrar en sus hijos, con el trato que dé a su esposa, con el respeto, el amor y el cuidado que, como dice la Escritura, el Señor tuvo para con la iglesia, que dio su vida por ella. Bueno, ese va a ser el mejor testimonio para sus hijos cuando ellos crezcan. ¿Qué quiere usted que recuerde su hijo de usted cuando él tenga su propia familia? Esto que yo hago por mis hijos, esto que yo hago por mi esposa, es porque yo vi a papá que abrazaba a mi mamá, porque finalmente es la mamá de ellos, ¿verdad? Abrazaba a mi mamá, la procuraba, la cuidaba de tal manera que, ¿cómo no podría yo hacer lo mismo? Y empezamos a recordar
pues lo que papá hizo por nosotros. Quizás no todos tengamos esa experiencia. Estoy hablando de sembrar. Muchos papás, muchos de nosotros, no tuvimos un padre cristiano. Vivimos otro tipo de situaciones. Sin embargo, respetábamos a nuestro papá. Yo tengo mis propios recuerdos de mi papá. Mi papá era un hombre rudo. Él jamás me dio un beso. Él jamás me dio un abrazo, que no fuera en alguna Navidad. Pero yo sabía que me amaba. A su manera, él me mostraba su amor. Y no les voy a decir cómo, porque ni era cristiano y pues yo menos, ¿verdad? Pero lo que él hacía manifestaba lo que él tenía, me daba lo que podía. ¿Cómo ser mejor papá? Bueno, la respuesta está en la Escritura, mis hermanos. Y esto a través de consejos, pero también de testimonios de hombres que, a pesar de los tiempos que vivieron, con los retos y las experiencias que enfrentaron, comprendieron el compromiso, la tarea de ser padres. De manera que hoy vamos a aprender un poquito de algunos de ellos. Y vamos a aprender principios que primero nos lleven a hacer una evaluación de cómo estamos ejerciendo nuestra paternidad, para también ver de qué manera lo podemos mejorar. ¿Quién quiere ser un mejor papá? ¿Ninguno? Es que este es un tema, mis hermanos, que difícilmente se llega a tocar. Y los varones somos más, así como más, te estás metiendo en mi terreno. Sí, me voy a meter hasta su cocina. ¿Y saben qué? Le voy a pedir a mis hermanas presentes que me protejan al final del servicio. Mire, a una distancia cronológica de aproximadamente 5,000 años, vean lo que... Hubo un hombre que vivió una de las generaciones más terribles, muy parecido a lo que estamos viviendo, con una distancia de 5,000 años. Y esto considerando las señales de los tiempos finales que como humanidad estamos viviendo. En Mateo 24, versículo 36, nuestro Señor Jesús está pues respondiendo a los discípulos acerca precisamente de los tiempos finales. Y les dice: pero acerca de aquel día y aquella hora. ¿Cuál es aquel día y aquella hora? Su regreso. El día que las cosas ¿qué? Terminen. Cuando el juicio llegue. Ahorita estamos bajo la gracia, sí sabemos, ¿verdad? ¿Habrá un tiempo ya determinado por Dios para el juicio? También. Bueno, aquel día y aquella hora nadie sabe. Así que nadie puede ni siquiera imaginárselo. Ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo. Y se está él mencionando, siendo él el Hijo de Dios, sino solo el Padre. O sea, hay decisiones que solamente están en el corazón del Padre. Dice, porque como en los días de Noé, ¿en los días de quién? De Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, esto habla de una vida que de disipación, de francachela, de mundial, de festival cervantino, de feria de León, y ¿verdad? Bueno, casándose y dándose en casamiento. Esto habla de una diversidad promiscua de relaciones. En la actualidad, bueno, ahorita tocamos ese punto. Hasta el día que no entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrá que tener un poquito de cuidado acerca de estas advertencias del Señor Jesús. ¿Usted qué cree? ¿Y sabe qué? Nos corresponde a los padres
enseñarles a nuestros hijos. Noé vivió en medio de una generación con una aterradora, lo digo abiertamente, crisis espiritual y moral. Sin embargo, su fe, su decisión de obedecer a Dios, no solo le permitió honrar a Dios, sino salvar la vida de su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras. Fue la única familia sobreviviente del juicio de Dios. Una sola familia. Algo que muchos, aún como creyentes, o sea, que algún día sobrevendrá un juicio, que algún día los tiempos van a terminar, todavía no han entendido. Hay creyentes que todavía no entienden que el juicio de Dios está cada vez más cercano. Y se vive en muchos sectores un cristianismo ligero, lleno de banalidades, cuando tendríamos que tener más atención a los tiempos que estamos viviendo, si somos creyentes. ¿Cómo era el tiempo de Noé? Génesis 6:5 dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Noé pertenecía a esta generación, pero sin conformarse a ella, estaba inmerso en ella. O sea, ahí vivía, en una sociedad que se corrompía cada vez más y más. Las relaciones entre los hijos de Dios y las mujeres paganas eran una costumbre. La violencia, la depravación se manifestaba abiertamente, la deshonestidad, el fraude, la mentira, la envidia, la promiscuidad sexual formaban parte de la vida y la conducta de aquella generación. Tiempos en donde Dios y su palabra no tenían cabida en el corazón de las personas. De manera que llevar una vida conforme a la voluntad del Señor era muy difícil o prácticamente imposible, pero no para Noé. Ahí es la diferencia. No para ese varón. Un hombre justo que podía vivir y dar testimonio de su fe y de su conducta, no solamente a la sociedad que pertenecía, especialmente a sus hijos. En medio de un mundo injusto, vivía un justo. Y esta vida, mis hermanos, solamente es posible cuando existen firmes convicciones acerca de Dios, de los propósitos de Dios y la palabra de Dios. De manera que aunque los incrédulos lo nieguen y muchos creyentes todavía no lo crean, vivimos tiempos así, tal como profetizó nuestro Señor, que los últimos tiempos serían como en los días ¿de qué? De Noé. De manera que para quienes nos consideramos justos, pero por la fe en Cristo, deberíamos examinar la manera como vivimos en un mundo injusto que se corrompe a diario. ¿Tenemos convicciones firmes que forjan nuestro carácter y que se lo mostramos a nuestros hijos? Esa es una pregunta para los papás. ¿Tenemos esa calidad moral y espiritual para que nuestros hijos nos vean como muy probablemente veían los hijos de Noé a su papá? Mire, Noé, a pesar de las circunstancias que vivía con su familia y de la gente que le rodeaba, como dice la Escritura, cuyos pensamientos e intenciones de su corazón era de continuo el mal, jamás se conformó al sistema de ese mundo. Y cuando fue llamado por Dios, ¿sabe qué hizo? Le creyó. Y vamos a ver de qué manera le creyó. En Génesis 6:13 dice: entonces Dios dijo a Noé, está hablando con él de manera muy directa: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con toda la tierra. Después viene una descripción acerca del arca, pero vamos al 17 para no meternos en ese asunto de la construcción. Dice: porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra. Yo nada más me puse a pensar,
¿Qué cara estaría poniendo Noé? Primero le está diciendo, ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir todo, todo. Y voy a traer un diluvio sobre la tierra. Y así como, ¿qué es un diluvio? Lo va a destruir todo. Dice, para destruir toda carne que haya, en la cual haya aliento debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Dónde estaba Noé? En la tierra. Si se hubiera quedado hasta ahí el Señor, ¿qué hubiera dicho Noé? Pues nomás me está advirtiendo que ya, adiós. Pero dice en el versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo. Y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí las cosas cambiaron radicalmente para Noé. Como esposo y padre, Noé cree en la promesa de Dios inmediatamente. Y cree lo increíble. Sabía que Dios era poderoso para poder destruirlo todo, sí. Pero le está diciendo cómo. Y le está diciendo que construya un arca. Va a caer un diluvio, va a llover mucho. Si yo ahorita les digo, va a llover mucho, pues ya está lloviendo. Pero en esa época no existía la lluvia, no la conocían. Un rocío desde la tierra emanaba y era lo que le daba humedad. Lo va a destruir con un diluvio. Bueno, todo eso lo creyó. Y por fe sabía que eso representaba la salvación para su familia y sus generaciones venideras. Así que hace suya la visión de Dios, hace suya la promesa de Dios y prepara un arca. ¿Qué empezamos a ver en esto? Mire, todo papá que desea el bienestar para sus hijos, primero tiene que buscar las promesas de Dios y luego creerlas. Y de esa manera encaminar sus esfuerzos para que junto con sus hijos, con su familia, lleguen, dije juntos, al lugar donde Dios quiere que estén. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a un varón, al mismo tiempo está llamando a toda su familia, no lo está llamando a él solo. Mire, varones muy amados papás, ¿sabían ustedes que el Señor es el que les ha llamado? ¿Sí o no? O sea, desde el momento en que usted por la fe decidió seguir a Jesucristo, ¿quién cree que lo llamó? Fue el Señor. Entonces, no menosprecien el propósito que Él tiene para ustedes y toda su familia. Porque los llamó con un propósito. Y el propósito está también en la Escritura. Familia. Y nosotros los padres somos responsables de esa familia. Entonces, un padre de familia que hace suyo el propósito de Dios es el que puede ver más allá, porque está confiando en Dios, para sembrar bendiciones en la vida de su familia, su esposa, sus hijos, nietos, las generaciones que, aunque no llegue a ver, si él siembra, por la gracia y fidelidad de Dios, algún día llegará ese testimonio, ese ejemplo, esa palabra, para que sean alcanzados. Noé fue un hombre sensible. Mire, mi hermano, tenemos la mirada tan corta que nos casamos, tenemos hijos, empiezan a crecer, vemos adolescentes, ya se quieren empezar a casar y como que nos estacionamos en esa área. Te llega el primer nieto y qué felicidad, pero no te das cuenta que el tiempo corre. Y cuando menos te lo esperas, ya tu pelo parece que te dejaste el jabón, ¿verdad? Y ya tienes bisnietos, si Dios te los permite, o simplemente ya las generaciones empezaron a correr. Entonces, Noé, un hombre sensible, espiritual, pudo ver, creyéndole a Dios, la destrucción que por el juicio del Señor vendría. Pero también pudo ver en la promesa de Dios el futuro de su familia.
que disfrutaría de ese favor, de esa gracia. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, que Noé hacía algo fuera de lo normal. Lo voy a decir de esta manera, algo fuera de lo normal a sus tiempos, considerando lo que era normal en esa época. Porque ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. ¿Qué era lo normal? Ser violento, ser corrupto, ser promiscuo, ser vicioso. Cualquier semejanza con la realidad que vivimos, pregunto, ¿será mera coincidencia o será señal de que el regreso del Señor está cerca? No es coincidente. Entonces a Noé le fue revelada la importancia de ir en contra de la corriente del mundo que le rodeaba. 5,000 años antes de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera, él ya ejercía. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra de Dios es eterna. ¿Qué ejercía? ¿Qué conocía? Lo que Pablo escribió en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué cree que comprobó Noé? Eso, la voluntad de Dios. Él comprobó que la fe, la obediencia y el esfuerzo dan acceso a las bendiciones de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer nuestro. Y con esa convicción, ponerse a trabajar en ese proyecto de vida que será bendición para todos los suyos. Eso fue lo que hizo Noé. De tal manera que vemos ahora que Noé construye el arca cumpliendo cada detalle que Dios le dio. Medidas, materiales, formas de construcción. Y esto representó casi 120 años de arduo trabajo. Pero dice Génesis 7:5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. ¿Conforme a qué? A todo. Mire, Noé hizo todo conforme al orden y a la voluntad de Dios. Qué fácil es para muchos torcer la Escritura y cuestionarla a conveniencia. Pero Noé simplemente escuchó y no cuestionó, tampoco le sugirió algo. Ay, Señor, un arca, ¿por qué no construimos el Titanic? Estoy así como, pues digo, si vamos a soñar, porque de repente somos tan especiales los seres humanos que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, aunque el Señor diga, así es como tú tienes que construir tu casa, así tienes que construir tu familia, así es como tú tienes que construir la vida que va a llevar a tu familia a la salvación. Pero si le hago de esta manera, ¿qué parte de que así dije? Bueno, así como que el Señor, a ninguno de ustedes el Señor les ha dicho, ¿qué parte de no has entendido? A mí a cada rato me jala las orejas. ¿A ustedes no les jala las orejas el Señor? Porque hay quienes deciden, no, a mí no, yo soy perfecto, así como si fuera tejido a mano, ¿verdad? No, mis hermanos, Noé simplemente obedeció. Pero no solo eso, también él estaba sufriendo 120 años, la burla de la gente, la que no creía. Ay, Noé, que va a llover. ¿Qué es eso? No, pues que va a caer un diluvio. No, mano, tú sí que... No, andas mal, Noé, vente, vámonos al Mundial, vamos al Ángel, vamos a la Minerva. No. Sí, yo también veo la tele. Y también reconozco que las coincidencias ganan partidos. No el buen fútbol. Sí saben a lo que me refiero. Pero mire, él sufría la burla de la gente, pero no solamente obedecía a Dios y construía.
jamás dejó de hablar, de pregonar sobre el juicio de Dios que vendría. O sea, él no solamente estaba viendo por él estaba mostrándole a la gente la necesidad de que también se arrepintiera. En 2 de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Noé fue un pregonero de justicia. Él les predicaba a la gente. ¿Y qué cree que hacía la gente? Pues de todos, ninguno. Así que no se desespere cuando usted le predique a la gente y le den el avión. Usted siembre. Eso es lo importante. Le voy a decir por qué. Porque un padre de familia, da testimonio a los suyos, a sus hijos, de su interés precisamente por obedecer a Dios, por predicar el mensaje del Evangelio, aunque sea rechazado. Con esa actitud usted está enseñando a sus hijos a tener misericordia por sus semejantes. Que no solamente lo vean como practicante de su fe, que lo vean como un pregonero de justicia, un evangelista. Que digan: mi papá tiene misericordia por la gente. Otro rasgo muy importante en Noé fue la autoridad que tenía sobre su familia. Y esa autoridad era por la credibilidad que tenían en él. Mire, los papás que cumplen el rol que Dios les ha dado, a pesar de las circunstancias que se lleguen a presentar, tienen autoridad sobre sus hijos, pero es una autoridad espiritual y moral. No con violencia, no con autoritarismo, es ganada a través del testimonio. Cuando los padres, los papás, y estoy hablando específicamente de papás, con el trato que tienen con sus hijos y su testimonio, se ganan su confianza. Y entonces se dejan guiar, porque saben que cuentan con ellos. Saben que los está ayudando a crecer. Y no solamente en el aspecto intelectual y físico, sino en lo espiritual, lo emocional, en el desarrollo de su carácter. ¿Por qué? Porque ellos mismos son una evidencia del carácter del Señor. La autoridad sobre los hijos no se gana por temor, con violencia. Se construye con una vida de integridad, con una relación de confianza con ellos. Mis hermanos, les dije al principio, estos testimonios nos van a permitir empezarnos a evaluar un poco y de ahí tomar decisiones. No lo tome como un señalamiento, tómelo como una manera de poder reflexionar. Noé tenía 3 hijos varones, Sem, Cam y Jafet, y ellos ya estaban casados. Bien pudieron haber elegido a su manera. No, papá, tú también estás mal, pero ¿sabe qué? La autoridad que él tenía sobre sus hijos, que se había ganado, fue porque era digno de ser imitado. Y sus hijos no tuvieron ningún problema en seguirlo. De esa manera los involucró en la construcción del arca, sin que ninguno se rebelara, porque sabían que su padre era confiable, que solo buscaba su bienestar. Entonces podían seguirle a donde los guiara. A donde los guiara. ¿Cuántos padres, a causa de su testimonio o de una mala relación con sus hijos, no pueden conseguir siquiera que hagan sus deberes en casa? Mucho menos que los sigan a la iglesia. A los hijos de Noé los hizo trabajar con él 120 años y no retobaron. Tenía autoridad ganada a pulso, con ejemplo, con integridad. Si alguno no ha podido ejercer esa autoridad sana en sus hijos, es porque quizás ellos no están viendo en su papá alguien en quien confiar, alguien a quien seguir, porque lo que ven es alguien inconstante en sus caminos, en sus decisiones. Hoy dice una cosa, mañana cambia, hoy promete y no cumple. Mi hermano, yo voy primero.
Yo voy primero. Noé nos está enseñando a los papás que la congruencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos debe ser una realidad. De igual manera vemos el ejemplo en Abraham, cómo su fe impactó generaciones y se ganó el título de ser llamado amigo de Dios. Solamente de él el Señor expresó: ¿acaso he de ocultarle algo a mi siervo Abraham? ¡Qué calidad de vida! Sin embargo, para llegar a ese punto, significó llevarlo al límite. Por eso fue llamado padre de la fe. Él fue llevado al límite para probar su fe. Y fue ahí, en el límite, donde el Señor afirmó su promesa. Una promesa que bendeciría a toda generación. Mire, en Génesis 22 vemos el momento en que el Señor le demanda a Abraham a su hijo Isaac. Ya pasaron más de 25 años, quizás 35, 37 años. El joven Isaac ya era casi un adolescente, quizás. Bueno, Abraham era feliz. Él vio la promesa cumplida, pero faltaba algo. Y en ese momento que el Señor le hace ese llamamiento, Abraham no escatimó obedecer a Dios, precisamente porque creía en la promesa. Él sabía que el Señor era poderoso para resucitar a los muertos. Él ahora sí que dijo: el Señor me dio promesa de que en este joven, en este mi hijo amado, sería mi generación. Aunque él muriera, mi Señor es suficientemente poderoso para revivirlo. Así fue como él caminó en fe. Y en Génesis 22:15, cuando él ya estaba a punto de dar el golpe fatal, dice: el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré, y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. Y le voy a decir algo, mis hermanos. Estas promesas Abraham las había escuchado en otras ocasiones. Las escuchó en el momento de su llamado, las escuchó en el momento en que le hace la promesa. Sin embargo, el Señor las afirma cuando por la fe y confianza en Dios no rehusó entregarle lo más preciado para él, su amado hijo. Ahí es cuando el Señor afirma. Es evidente que ahora Dios no nos demanda entregarle a nuestros hijos de esa manera. Esa es otra historia. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas veces el amor de padre nos ha evitado consagrar nuestros hijos a Dios? Y se los hemos rehusado, siendo tolerantes, siendo permisivos, sin considerar que además del mal que eso provoca en su carácter, les estamos quitando la posibilidad de obtener sus propias bendiciones. Papá, no dejes que tu amor, tu complacencia o tu negligencia los haga perder lo que el Señor tiene para ellos. Como Job. Job ofrecía sacrificios intercediendo por la pureza de sus hijos, pero no les llamaba la atención. En Job 1:4 dice: sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Esto qué representa? Pues una vida de fiestas, de francachela, Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía Job: quizás mis hijos habrán pecado, habrán maldecido a Dios en su corazón. Y de esta manera lo hacía continuamente. Mis hermanos,
Sí, Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, eso dice la Escritura, pero no estorbaba a sus hijos ante la vida de disipación que llevaban. Era obvio que lo que hacían ofendía a Dios. No necesitaba pensar, quizás habrán ofendido a Dios. No, era obvio que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Job no tendría que estar ofreciendo sacrificios para purificar pecados. Eso solamente lo hace el Señor. Y no purifica pecados, los perdona. Lo que Job debió haber hecho fue estorbarles a sus hijos. No tengo nada en contra de Job, pero la historia lo dice. Y era un hombre justo. Nosotros podemos ser justos, podemos ser rectos, podemos ser íntegros, pero si nos gana el corazón, también podemos ser injustos. Y ser complaciente con tu hijo cuando sabes que lo que está haciendo está mal es algo injusto para ellos. Tú los tienes que guiar por el buen camino. Tú le tienes que quitar el tropiezo, le tienes que quitar ese hoyo en el cual pueden caer. Y hay un testimonio de paternidad responsable y de amor del que difícilmente se llega a hablar, fíjese. O sea, casi no se considera. Me estoy refiriendo a José, pero no José el soñador, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús. Mire, la Biblia no da muchos detalles de la vida de José, ni de antes ni después, ni siquiera del momento en que haya fallecido. Pero lo que sabemos de él es suficiente para comprender su carácter, pero también su actitud de padre, protector, amoroso y responsable. José fue un hombre justo, obediente a Dios. Y cuando supo que María estaba embarazada, él amaba. Decidió rechazarla en secreto para no avergonzarla públicamente. También sabía que con esto evitaba que fuera juzgada como adúltera o fornicaria, lo que implicaría su muerte. Sin embargo, él prefirió sufrir en silencio esa aparente infidelidad de María, porque la amaba. ¿Y qué cree? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Y José también era un hombre espiritual, sensible a la voz del Señor. Y cuando un ángel se le apareció en sueños diciéndole que no temiera tomar a María como esposa, porque lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo, José creyó, obedeció sin dudar. ¿Será fácil esto? No, mi hermano. Y para nuestros tiempos menos. Ay, sí, cómo no, mira. Bueno, entender que todo lo que Dios permite tiene un propósito que siempre obrará para bien, te llevará a un mayor nivel espiritual, porque eso es una fe activa. Y este acto de humildad y obediencia de José no solo hizo evidente su fe en Dios, su disposición de cumplir su voluntad, sino que eso fue lo que le permitió sacar adelante a su familia, aun cuando las circunstancias desde el principio fueron difíciles. Desde el tiempo del censo, que buscaba un lugar para su esposa embarazada a punto de dar a luz, y después todas las circunstancias que se presentaron. Como padre terrenal de Jesús, él fue responsable de su protección y de su educación durante sus primeros años de vida. Con todas sus limitaciones y bajo circunstancias muy comprometedoras, lo llevó a Egipto cuando el rey Herodes buscaba matar al niño, y lo regresó a Nazaret cuando el peligro había pasado. Ahí con María procreó una familia que hasta donde tuvo vida sacó adelante. De hecho, les dejó un oficio. ¿Sabía usted que él era carpintero? ¿Y sabía usted que de eso vivía la familia? Nuestro Señor Jesús sostuvo la familia como carpintero mucho tiempo. Bueno,
Él dejó, José, un testimonio de cómo un padre debe estar dispuesto a sacrificar su comodidad, su seguridad, por el bienestar de sus hijos. Otro hermoso testimonio es el de un hombre principal de la sinagoga, un escriba llamado Jairo, que por amor a su hija no le importó humillarse ante Jesús. Lucas 8:40. Jesús caminaba por muchos lugares. Y dice que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. A Jesús le buscaba la gente, usted sabe, por sus milagros, por tantas cosas que tenía que ver con beneficios. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mire, si consideramos las características o la personalidad de Jairo, lo primero que comprobamos es algo. Independientemente a su cargo, a lo que él ostentaba, debió ser un padre amoroso, consciente de la protección que le debía a su familia. Jairo era uno de los hombres principales de la sinagoga, y los más importantes pues tenían a su cargo cosas como la administración, presidían la junta de ancianos, la dirección de los cultos, la asignación de obligaciones. Era alguien muy importante. Pero con todo y eso lo encontramos buscando a Jesús, no para presumir su posición, no para presionar a Jesús con esto, no para ponerle trampas como hacían los demás, sino por su necesidad. Su hija estaba enferma, a punto de morir. Y eso nos tiene que llevar a un punto. Mire, es lamentable ver padres que al tener su trabajo o posición como mayor prioridad, no son conscientes de la verdadera necesidad de sus hijos, donde no solo es suplir provisión y estudios, sino es necesario un cuidado moral y espiritual. De manera que así como la hija de Jairo estaba enferma físicamente, pues hay muchos jóvenes que están enfermos espiritualmente, moralmente, y los papás permiten esas carencias que finalmente van a marcar el carácter de los muchachos, de los jóvenes. Papás que se conforman con suplir lo físico, con lo material, para que sus hijos se sientan completos, satisfechos, contentos, pero olvidando sembrar en ellos lo más valioso: el testimonio y la palabra de Dios, para que crezcan espiritualmente sanos y vivan moralmente bien. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Bueno, aquí vemos cómo la Escritura nos menciona que la formación temprana en la vida de un niño es muy importante. Para Jairo, aún con todas sus responsabilidades de trabajo, también el hecho de exponerse a recibir la crítica de sus contemporáneos, no escatimó su economía, su tiempo, su prestigio, porque a él le interesaba la salud y la vida de su hija. Eso le permitió entender algo: acudir ante la única fuente correcta, Jesucristo. Y precisamente ante Él se presentó también de la manera correcta, postrándose, rogando, clamando, llorando, no exigiendo con prepotencia, sino con un corazón humilde. Jairo era un hombre preocupado por el bienestar de su familia. Mis hermanos, un padre preocupado por las necesidades de su casa siempre llevará las necesidades delante de Dios, postrándose ante Cristo, buscando su consejo para tomar las mejores decisiones. Hay quienes solamente se preocupan por llevar a casa dinero, diversión y consentimiento, porque parece que así todo va a estar bien. Sin embargo, ignoran que con eso también, si no hay un cuidado, si no hay una guía, están llevando vicios, violencia, rebeldía, sin control. ¿Sabe por qué? Porque la carne
siempre arrastrará la carne. Y eso puede dejar una marca en la vida de los hijos. Jairo procuraba llevar a Jesús a su casa. No llevó muerte, llevó vida. Pero esto requirió de muchos desafíos. Primero, la multitud que detenía a Jesús. Había más necesidades. Camino a casa de Jairo, una mujer se interpone, lo detiene y el Señor la sana. ¿Sí se acuerda de cuál mujer? La de flujo de sangre. Bueno, lo más difícil para Jairo fue que en toda esa aparente pérdida de tiempo, su hija muere. Ya Jesús está caminando para su casa y lo detienen. Y todavía Jesús hace un milagro. Y le dice, estaba hablando aún, Lucas 8:49, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué palabra tan terrible. Una terrible noticia desgarra el corazón de Jairo, con las palabras más duras que un padre jamás desearía escuchar, tu hija ha muerto. Pero ahí estaba Jesús. Y en su misericordia, de inmediato, da una esperanza a Jairo. No esperó a que la noticia penetrara más su corazón al grado de derrumbarlo. Y ese es el carácter de nuestro Señor. Ese es el amor del Padre. Siempre nos dará una esperanza. Oyéndolo Jesús le responde, no temas, cree solamente y serás salva. A pesar de la noticia, pues Jairo llevó a Jesús a casa, confiando en Él. Superó esa incertidumbre, seguramente iba ansioso por llegar, pero al mismo tiempo temblando, pensando que la noticia fuera verdad. Mis hermanos, Jairo hizo lo correcto. Su trabajo como padre estaba hecho, no podía hacer más. Pero eso, lo demás, quedaba en las manos de Jesús. Esta es una lección a los padres que debemos aprender. Llevar siempre nuestra casa, nuestra familia delante del Señor y dejar que Él haga su obra en cada uno de nuestros hijos. Recordemos algo, el hogar es un reflejo de lo que son los padres, porque sencillamente lo que ellos han querido que sea su hogar, eso es lo que sus hijos verán. Si sus padres son piadosos, son íntegros, así será su hogar. Si no lo son, así será su hogar. Y eso se reflejará en la familia. Quiero terminar con uno de los pasajes más hermosos y conmovedores. Y esta es una historia que Jesús enseñó para ilustrar de manera contundente y muy preciosa el amor de Dios como Padre. En esta historia, un joven pide a su padre su herencia. Ya la identificó. Este joven se va de casa, malgasta todo en una vida de desenfreno. Finalmente, cuando debido a su pecado, a su mala decisión, se encuentra en la ruina, en la miseria, se le cierran todas las puertas, decide regresar a casa, esperando que su padre, cuando menos, lo reciba como uno de sus siervos. Sin embargo, cuando aún estaba lejos, su padre, que siempre lo esperó, lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le dio nuevas vestiduras. Ese es el amor de Dios. El Señor nos ama estando en casa, cuando decidimos alejarnos, cuando estamos lejos, y se alegra cuando regresamos. Si alguno se ha alejado, el Señor te sigue amando y está esperando tu regreso. Ese es el amor de Dios por nosotros, que sin importar cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido, la manera como regresemos, no importa, siempre estará dispuesto a recibirnos. Y este amor incondicional, que es la misma esencia de la paternidad de Dios, es el ejemplo que los padres terrenales tenemos que seguir. Sí, nuestros hijos también se equivocan, pero necesitamos recibirlos con amor, no con tolerancia. No estamos complaciendo el pecado, no estamos siendo cómplices, pero los estamos amando, los estamos recibiendo para restaurarlos, para reconciliarlos con Dios.
No estamos ejerciendo autoritarismo, no estamos esperando la violencia. Ser padre en el mundo en que vivimos no estaría fácil, mis hermanos. Los desafíos son muchos. Presiones económicas, influencias negativas que amenazan a nuestros hijos, como en los tiempos de Noé. Pero ahora traducidos en medios de comunicación, redes sociales, agresión física, tolerancia, relativismo social, manipulación religiosa, filosofías humanistas, solo evidencias del aumento de la maldad. La buena noticia es que para todo hay una respuesta, pero en la palabra de Dios. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Antes de concluir, quiero tocar un punto muy importante, hermanos, que te permitirá no solamente cambiar la historia dentro de casa, ganarte la confianza de tus hijos. Y eso es reconocer que ningún papá es perfecto, que todos cometemos errores y que nuestros errores también causan dolor a nuestros hijos. Pero cuando con sinceridad se reconoce la falta, cuando se busca el perdón, siempre habrá posibilidades de restauración y de reconciliación con nuestros hijos. Mis hermanos, el perdón es esencial en cualquier relación, pero es muy especial entre papá y el hijo. De las lecciones más importantes que los padres debemos aprender para dar a nuestros hijos es aprender a decir lo siento cuando nos equivocamos. Mostrar a nuestros hijos que como seres humanos nos equivocamos, pero sabemos pedir perdón. Y eso les va a enseñar el poder, el valor de la humildad. Y para quienes todavía son hijos, no importa tu edad, si tú tienes a tu padre, a tu madre, recuerda este mandamiento: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que vivas largo tiempo sobre la tierra. Vamos a concluir. El rol del padre es un llamado divino, lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas, hermanos. Y procurar ser un mejor papá siempre nos va a permitir reflejar el corazón de Dios. Yo le quiero pedir que en esta oración se pongan de pie, pero que se reúnan como familia. Que los hijos se acerquen a sus papás. Y abrácense. Mire, si papá está ausente, si hay un hijo ausente, pues solamente tráigalo a su corazón. Quienes vengan solos, por favor, acérquense unos con otros para orar. Aquí están sus niños. Aquí está el resultado de su amor. Y los invito, papás, a que reflexionen en este momento. ¿Están procurando ser mejores padres? ¿Siendo testimonio a su familia del carácter de Dios? ¿Están guiando a sus hijos con amor, con sabiduría? ¿Están siendo modelos de integridad y de fe para ellos? Papá, si has identificado que en algo sabes, estás convencido que has fallado, primero no te condenes, no te avergüences. Somos humanos, pero sabes, hay una forma de cambiar las cosas, y esto va a ser a través del perdón, de la restauración, de la reconciliación.
Y recuerden, papás, que no están solos. Dios les dará siempre la sabiduría, la fuerza, la entereza para cumplir con este llamado que va a bendecir a tu familia, que va a reconciliarte con tus hijos. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Haciendo un abrazo, renueven esa relación que quizás se haya roto. Algo que suceda, papá, ve a tus hijos, bendícelos. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Hijos, vean a sus padres con respeto. Recuerden que también ellos se esfuerzan, que tienen sus luchas. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada familia. Renueva esas relaciones que se hayan roto. Pon en sus corazones que se perdonen mutuamente, reconociendo que todos fallamos, que tu paz inunde el corazón de cada papá, de cada hijo, de cada mamá, de cada familia. Que cada papá sea fortalecido, que cada papá sea consolado, que tenga paz, que tenga sabiduría en su labor diaria, para que todo su día a día sea un reflejo fiel, un testimonio del amor de Dios. Hijos, honren a sus padres. Que Dios los bendiga a todos, que les conceda la gracia de ser reflejos fieles del amor de Dios, y que cada día nuestro Señor nos enseñe a ser un mejor papá. Abraza a tu hijo, bendícelo, dale un beso. Ahora les voy a pedir a los niños que regresen a su salón, por favor, porque vamos a terminar este culto como siempre, alabando a nuestro Señor. Y les vamos a pedir que en esta ocasión, cuando vayan a la iglesia infantil, por ellos, sean los papás los que los recojan. No mamá. Hoy los papás van por sus niños. Yo sé lo que les digo y sé para qué se los digo. Y bueno, papás, feliz Día del Padre, que Dios los bendiga y les abrazo con todo el corazón. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar tu vivo con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo vivo con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro.